Listo, entonces para esta noche, en la clase de hoy, vamos a trabajar, a continuar pues con el contenido que teníamos allí desarrollando la semana pasada, que trabajamos lo que es población, muestra y variable. Fueron pues como los conceptos claves que trabajamos la semana pasada. La idea entonces es que hoy continuemos o avancemos pues con ese recorrido y vamos a mirar entonces lo que son las tablas de frecuencias. Vamos a mirar entonces bueno, construcción de tablas de frecuencias y los tipos de gráficos. Vamos a hacer entonces a partir de unos ejemplos. Vamos a mirar. ¿Bien? Es por eso, por acá tengo entonces dos ejemplos pues, que vamos a tomar para hacerlo. Es primero entonces que nos tengan aquí tomar, construir tablas de frecuencia, elaborar gráficos respectivos para las tablas de frecuencias y vamos entonces a calcular medias de tendencia central, que es la moda, mediana y la media de los datos. Acá en este otro ejercicio vamos entonces también a calcular tablas de frecuencia, vamos a ver entonces un gráfico respectivo. A partir de los datos nos hacen una pregunta y entonces, y pues eso es como una interpretación de los datos. Eso es lo que vamos entonces como a empezar a hacer hoy. Bien, arranqué por acá entonces mostrándole lo de la plataforma. En plataforma es estas dos actividades las que tenemos como pendientes. Hay unas aquí que están entonces para dentro de 10 días, ¿cierto? Sí, 13, que es el taller de seguimiento número 1. Recuerden que este taller, aquí tenemos entonces el botón y tenemos entonces que descargar una información, pues descargar el documento. Yo lo tengo aquí abierto, ya lo tengo ya aquí descargado y ese es entonces el trabajo. O sea, el material, miren que acá abajo nos dice que tiene 18 páginas. O sea, hay que leernos pues como ese documento y al final nos dice allí la guía que vamos a esta parte donde dice ejercicios del capítulo y vamos a responder desde el número 5 hasta el número 15, este que es de aplicación, pues un ejercicio en línea, este que están viendo ahí en este momento pues en pantalla, es un ejercicio en línea. Quiero aquí hacer un pequeño paréntesis para este ejercicio para explicarles de pronto cómo lo van a poder hacer. La idea es que ustedes en esta semana lo trabajen, lo adelanten todo lo que más puedan porque si tienen dudas ahorita mismo, por ejemplo, si tienen dudas me pueden consultar enseguida si ya empezaron pues como a leer el material. Si no, entonces la idea es que ustedes lo trabajen en esta semana y la próxima clase me preguntarían, porque la próxima clase entonces sería el 10 y la actividad está para entregarse, creo que es el 13, ¿cierto? Aquí creo que dice, sí, 13 de septiembre es la fecha de entrega. Entonces lo ideal es que ustedes tengan pues como el trabajo hecho lo más, o adelantado lo más que puedan. Bueno, entonces les decía, quiero hacer el paréntesis con respecto a este punto 15, porque este punto 15 pide aquí varias cosas. Y es que ustedes aquí, por ejemplo, van a hacer el papel de ser corredores de bolsa. Los corredores de bolsa manejan mucha información, muchos datos, y esos datos entonces la forma como ellos los toman es a partir de información estadística, el comportamiento pues de los datos. Entonces nos pide el ejercicio que ingresemos a una página así, http finance, bueno, dos puntos, finance.yahoo.com. Simplemente vamos a escribir así, finance.yahoo.com. Entonces abrimos una página en el buscador y escribimos entonces finance.yahoo.com. Hay que colocar el .com porque si no no nos abre pues como la página y le damos enter. Cuando ingresamos allí, mire, pues inicialmente nos muestra así, en inglés. ¿Cierto? Si ustedes de pronto tienen el traductor activado de forma automática, pues se lo va a traducir. Yo lo tengo aquí activado de forma automática, si no, aquí está todo en inglés. Yo lo voy a colocar en español para guiarnos, pues la presentación mire que no cambia nada, es la misma. Listo, entonces aquí nos pide entonces allá la guía que busquemos dos empresas, la información de dos empresas. Una empresa es la de Johnson y Johnson y sus siglas es JNJ, ¿cierto? Y ahí me aparece enseguida Johnson y Johnson. Miren, está aquí en el buscador de Finance
de Yahoo. Entonces escribo JNJ y le doy clic, o simplemente le doy clic entonces aquí en la opción de la lupa, que es de buscar. Y él entonces empieza pues como a rastrear la información de la bolsa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces aquí me muestra la información ya de Johnson y Johnson. Entonces me dice, por ejemplo, que las acciones de hoy al cierre a las 4 de la tarde, pues, fueron de 149.55 dólares, porque el precio de todo eso está dado en dólares. ¿Cierto? Bueno, entonces que bueno, se cerró entonces a la baja con menos 4.28 dólares, entonces un valor de baja pues es de menos 2.78%, es lo que me dice pues aquí. Y por acá entonces me muestra pues como el comportamiento de la bolsa durante pues como como durante el día, cómo se fue comportando las acciones entonces en este caso pues de Johnson y Johnson. Bien, aquí vemos entonces una cantidad de información que se puede pues como analizar. Hay unos gráficos, pero eso entonces nos tocaría pues como mirar un poquitico nosotros con una mirada pues más como de analistas de finanzas o como corredor de bolsa para interpretar pues como toda esta información aquí. ¿Sí? Bien, entonces este es como el histórico pues de Johnson y Johnson, ¿no? Entonces como por meses, días y eso. La actividad nos dice que entremos aquí y busquemos entonces donde dice análisis, este botón que está aquí, análisis. Le damos a dar clic. Cuando entramos a Johnson Johnson le damos a dar clic y que miremos cómo es la calificación por los corredores de bolsa para Johnson Johnson. Voy a irme aquí a dejar el documento. Mire, dice, bueno, vamos a buscar entonces, escribimos la sigla, le damos clic en más, nos muestra la lupa ya, porque cambió ya pues como la forma, la iconografía, ¿cierto? Ahí en análisis, y entonces dice que, ojo, los corredores de bolsa califican la acción 1 si se trata de una muy buena compra y como 5 si se trata de una muy buena venta. Les pregunta lo que ustedes van a contestar ya. Si ustedes van a buscar esa calificación de los corredores, ¿cómo está? Se va de 1 a 5 la calificación. Y entonces se van a mirar qué nivel de medición corresponde a esta información y qué acciones se recomiendan. O sea, si para Johnson Johnson, que es la empresa JNJ, si es mejor comprar o vender. Para PEP, que es la de PepsiCo, esa es la empresa de Pepsi y Frito-Lay, que es mejor vender o comprar. Entonces ustedes aquí buscan la información de Johnson Johnson, entran, ¿cierto? Análisis, y ¿dónde muestra esa calificación? Si bajamos, aquí nos muestra la calificación, tendencias de recomendaciones y mire, calificación de recomendación. ¿Sí? Y aquí nos muestra entonces. Dice que 1 es comprar, 5 entonces es vender. Aquí me muestra los datos pues como muy pegaditos, pero dice entonces que la calificación en este momento, por ejemplo, para Johnson Johnson es de 1.9. ¿Cierto? Es de 1.9. Entonces ustedes me van a decir qué nivel de medición utilizan aquí en ese dato y qué recomendarían ustedes en el momento que ustedes hagan pues como el ejercicio. Entonces yo les pediría que ustedes capturen la imagen, porque como eso varía, ¿cierto? Entonces que ustedes capturen la imagen para verificar si es mejor comprar o vender. ¿Sí? O sea que en ese caso sería mejor comprar. Exacto, está con una tendencia hacia la compra. Hacia la compra. Entonces comprar acciones de Johnson Johnson. Y si están y si están en medio, Ah, bueno, y ahí se tomaría entonces la decisión. Bueno, aquí dice aquí, sostener, ¿cierto? Porque estaría en amarillo, entonces lo mejor sería entonces sostenerla. Eso es. ok. Listo, entonces, igual que buscamos entonces Johnson Johnson, aquí colocamos PEP, que es la de PepsiCo, le damos Enter o clic allí en la opción, y mire que aquí nos muestra entonces. PepsiCo, mire, recordaban la Johnson Johnson, estaba en 140 y algo, ¿cierto? PepsiCo cerró entonces 139.37 dólares, también cerró a la baja, ¿sí? Y en análisis, entonces nos muestra
la calificación que dan entonces los corredores de bolsa. Entonces mire que esa nos dan 2.2. Entonces ya usted ya pues determinaría entonces que si mejor comprar, vender, bueno, sostener. Listo. ¿Sí? Entonces como para que entonces sepan entonces dónde buscar la información y responder pues con las dos preguntas que hacen acá. El nivel de medición que corresponde a esa información y qué acción recomendarían para las dos. Voy a regresarme acá un momento y vamos a hacer un ejercicio de esto con una empresa que en ese momento ha hecho noticia porque ha cambiado entonces parte de como de la historia de la economía a nivel mundial. Pregunto para todos, ¿quién es el hombre más rico del mundo? ¿Saben ustedes? Yo. Eso, muy bien, Taider. No es el logo de Facebook. Mark Zuckerberg. Muy bien. Jaime, ¿usted qué dice? Manuela, Joelis, María. Carlos Slim. Carlos Slim. Exacto. Mexicano, ¿cierto? No sabemos. Mexicano. Carlos Slim es mexicano. Manuela, ¿quién cree que es? El papá. No sé, la verdad no sé. No sabes. Listo, vale, tranquila. Bien. Bueno, Carlos Slim fue catalogado en un momento, en un tiempo sí, como el hombre más rico del mundo. Mark Zuckerberg está entre los hombres más ricos del mundo. Y otro que de pronto ha estado como en esa posición es Bill Gates, ¿cierto? El dueño de Microsoft. Bill Gates. El Jeff Bezos. Ah, ya, pastelió, ¿cierto? Y entonces vamos a buscar... Me lo dijo mi amigo Google. Claro, te vamos a buscar Amazon. Amazon es la empresa entonces en ese momento que ha revolucionado grandemente, pues como... Miren el precio de estas acciones aquí de PepsiCo. $139.37, ¿cierto? Una acción. Vamos a mirar el valor de Amazon. Y nos muestra varios. Vamos a buscar la primera, amazon.com. Miren el precio de las acciones de Amazon. Una sola acción cuesta 3.368. ¿Y cuántas acciones tiene? ¿Quién? Yo no tengo acciones en Amazon. Pero no, ese Bezos es el dueño, fundador, pues él es el mayor accionista y presidente de Amazon, ¿cierto? Jeff Bezos. Entonces, este tipo en ese momento pues es el hombre más rico del mundo. Y lo menciono pues porque, uno, para mirar por ejemplo como el valor de las acciones, y si miramos por ejemplo los análisis de aquí, que es lo que estamos viendo la calificación, te mire, la calificación es de 1.8, ¿cierto? Entonces es muy tendiente pues como a comprar, a la recomendación aquí entonces sería como comprar acciones en Una Amazon. acción. Exacto, comprar acciones en Amazon. Entonces, si miramos por ejemplo como la tendencia, en septiembre, en agosto, julio, la tendencia entonces fue como de compra, ¿cierto? De comprar. Bueno, eso se da de pronto porque Amazon en este momento de la pandemia a nivel mundial, pues eso es una empresa de venta a nivel mundial, entonces ha vendido mucho. Ha vendido ¿La acción mucho. está en cuánto? 3.000. Y eso está en dólares. En dólares. Exacto, está en dólares. Entonces, mire lo caro que es una acción de eso. ¿Sí? Entonces, bueno, Amazon en ese momento, por lo de la cuestión de la pandemia, se ha disparado bastante. Se ha disparado bastante, pues, porque entonces es una empresa que ha generado, pues, con mucha rentabilidad. Bien, pero ahí no para como el comentario que quería hacer respecto a esto, sino que en qué momento, por ejemplo, es que este tipo se ha convertido en el hombre más rico del mundo. ¿Sí? Y vamos a buscar aquí Jeff Bezos, que se llama así. Y entonces, algo particular, y eso lo menciono porque, bueno, uno le cuento un poco para información de eso, de quiénes de pronto entonces son como las información estadística. ¿Qué pasó entonces el 26 de agosto de este año? Ese día entonces fue que se declaró a este hombre como el hombre más rico del mundo
y es porque su fortuna llegó entonces a acumularse en 200.000 millones de dólares. ¿Sí? Eso lo informó entonces la revista Forbes, que es la que clasifica entonces como a los hombres más ricos del mundo. ¿Sí? Entonces, mire la fortuna pues que tiene como este tipo, ¿cierto? Bien, ese tipo, por ejemplo, ese día, el 26 de octubre, aquí no lo menciona, perdón, de agosto, ese tipo no lo menciona, parece que no menciona, pero ese tipo ese día, ese 26 de agosto, se ganó aproximadamente 78.000 millones de dólares ese día. ¿Sí? Porque entonces el día que ¿Haciendo qué? se disparó pues como las acciones de no, el negocio. Lo que pasa es que Amazon es una empresa multinacional, es una empresa a nivel mundial y que tiene varias empresas como asociadas, pues como varios departamentos, no sé cómo llamaríamos allí. Y entonces a nivel pues como de utilidad, entonces ese día le dio una rentabilidad entonces de esa cantidad. Entonces imaginemos pues como la cantidad que produce una empresa de esta, ¿cierto? La cantidad de gente que tiene pues como trabajando y el volumen pues como de cuentas y todo lo que tendrían que manejarse. Bueno, eso lo leí hace algunos días, pero ayer algo particular, por ejemplo, de esto, de esta historia de ese tipo, y es que de Jeff Bezos, es que Jeff Bezos se gana en promedio casi pues más de 1 millón de pesos por segundo. ¿Sí? Pues eso para mí sería una cuestión como de cuentos de hada, como algo ilógico y algo que de pronto, bueno, no, no, no estaría pues como dentro de lo que uno conoce, ¿cierto? Pues uno para uno ganarse 1 millón de pesos tiene que trabajar todo un mes y un poquito más. Y ese tipo entonces con su empresa, pues que empezó una empresa de garaje y que fue vendiendo libros, cómo llegó entonces a convertirse entonces en el hombre más rico del mundo y a montar entonces todo un emporio pues a nivel mundial. ¿Sí? Bueno, así que visionense por favor ustedes para que lleguemos entonces como a estas esferas. Bien, aterrizando entonces nuevamente a lo que nos compete acá. Recuerden, tenemos el trabajo, por favor, vamos a revisarlo con calmita, hay que leer pues como todo este material y vamos entonces a desarrollar la actividad. ¿Sí? ¿Alguno empezó ya esta guía? ¿Ya empezó a desarrollar estas preguntas que están acá? Apenas leyéndola. Apenas leyéndolas. Listo, bien. Bueno. Bueno, entonces, ahora sí, vámonos entonces acá. Como les decía, hoy vamos a trabajar lo que son tablas de frecuencias, ¿sí? Vamos a trabajar tablas de frecuencias y vamos a trabajar gráficas. Pues eso es muy básico. Eso es muy básico, ya nosotros hemos trabajado de pronto en el colegio tablas de frecuencias y gráficas, pero la idea es que hoy entonces hagamos a manera pues como de repaso esto, tablas de frecuencias y gráficas, aquí en esta primera. Pero también luego vamos a trabajar lo que son las medidas de tendencia central. Esto lo vamos a empezar a hacer hoy porque necesitamos para la segunda guía que está ahí puesta, que se abre desde el domingo, necesitamos tener claridad sobre lo que son las medidas de tendencia central, porque hay unas preguntas al respecto. Listo. Entonces nos dan un ejercicio. A partir del ejercicio entonces explico pues la información que tenemos acá. Nos dice entonces es que la tabla que se muestra allí es el resultado de una encuesta a un grupo de estudiantes de primer curso y sobre lo que es los suspensos en la primera evaluación. Creo que de pronto lo hicimos por allá en algún momento. Aparecía pues como en otro ejercicio. Entonces dice, de estos datos, elabora la tabla de frecuencias. Segundo, elabora el gráfico respectivo de la frecuencia absoluta. Y tercero, calcular la moda, mediana y media de los datos. Lo voy a hacer aquí entonces a lápiz y papel en esa, eso es como más o menos, digo yo lápiz y papel, pues es en esa pizarra para que podamos entonces comprender un poco más. Pero uno puede trabajar eso en Excel.
Como no todos nos conectamos desde el computador, sino a veces el tema celular, entonces por eso lo voy a escribir aquí, lo voy a hacer aquí a lápiz y papel. Después se lo muestro cómo lo podríamos hacer en Excel entonces. Listo, entonces para el inciso A, ¿sí?, nos pide entonces calcular la tabla de frecuencias. Entonces yo les he dicho que cuando trabajamos tablas de frecuencias, en un ejemplo anterior, vamos a llamar entonces X es al dato, ¿cierto? Vamos a tener entonces una F minúscula, que esa F minúscula, ahorita colocamos entonces una convención. Vamos a calcular una F mayúscula, ¿sí? Vamos a calcular entonces luego una H minúscula y una H mayúscula. Eso es entonces 4 datos que nos van a permitir construir nuestras tablas de frecuencias. Con esa pizarra es nueva, esto escribo un poquito incómodo porque no me deja pues como aumentar mucho el zoom. Si lo coloco en 100%, entonces no me deja mover después. Bueno, ¿cuál es la convención entonces que vamos a usar? Es la siguiente. Cuando hablamos entonces de esos valores de F, entonces esa F minúscula, la voy a colocar aquí, se va a llamar frecuencia absoluta. Se escribe muy feo. Bueno, entonces esa F minúscula es frecuencia absoluta. Esa F mayúscula, voy a colocarlo aquí de manera de texto, así. Entonces eso es frecuencia absoluta. La F mayúscula, que vamos a entrar ahorita, se llama entonces también frecuencia absoluta, pero esa frecuencia absoluta es acumulada, ¿sí? Ya enseguida entonces vamos a mirar cómo así que frecuencia absoluta, relativa, bueno, frecuencia acumulada. Entonces vamos a hacer primero esas dos. Entonces tenemos, ¿cuáles son los datos? Toda esa información entonces que tenemos nosotros aquí. Entonces los datos hay que organizarlos, esa es la forma como más prudente de hacer esto. Entonces colocamos el dato de menor a mayor. Entonces, por ejemplo, tenemos un dato que es el 0, ¿cierto? Tenemos el 1, el 2, 3, 4, 5 y creo que hasta ahí llega, no hay un 6 aquí. Bueno, si nos aparece, ahorita lo miramos de pronto. Creo que no hay 6. Listo, entonces estos serían nuestros datos. Pues es como los números que aparecen aquí, ¿sí? ¿Qué es entonces ahora la frecuencia absoluta? Esa primera F minúscula que nos aparece allí. ¿Qué es en sí la frecuencia absoluta? Es las veces que se repite el dato. Entonces aquí en esa tabla tendríamos nosotros entonces que contar cuántas veces, en ese caso, cuántas veces está el 0. Entonces yo me voy a ayudar aquí con ese... Creo que está bien 8 veces. 8 veces. Listo, entonces tenemos aquí 1, voy a contarles estas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Correcto, ¿cierto? Entonces está 8 veces. Listo. El 1, entonces nuevamente miramos. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 veces, ¿cierto? Mira que estoy tratando pues como de tachar para que llevemos entonces como un orden y no nos perdamos qué números, ¿cierto?, estamos usando. Listo, 11 veces. Bien, el 2, volvamos entonces aquí con nuestro resaltador. El 2 está aquí entonces una vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 veces también. Bueno, ahí me van colaborando, de pronto si me equivoco en algún dático o algo así. ¿Cierto? Aquí no sé si marqué 2 veces el 11. Bueno, nos debe dar al final la cantidad de datos. Listo.
Pues porque aquí tengo el 0 y el 2, no sé si entonces lo marqué a todos dos. Ahora buscamos entonces el 3. ¿Cuántas veces está el 3? Profe, el 2 está 13 veces. El 2 está 13 veces, ¿cierto? Porque yo creo que no marqué este y este que está aquí pegado del 0, sí señor. Por eso estaba así haciendo pues como aquí de pronto la calidad, que me pudo haber pasado eso. Bien, Jaime, muchas gracias. 13 veces. Listo, entonces el 3, ¿cuántas veces está? 15. 15. 15 veces. Muy bien, muy juiciosos ustedes ahí. El 4, 10. 10 veces. El 5, 3. 3. Ok, y no hay 6, ¿cierto? Listo, bueno, entonces, ahora sí, vamos a calcular la F, pero yo voy a borrar eso porque me quedaron ahí muy montaditas, entonces voy a colocar aquí la F mayúscula. Entonces ya les dije ahorita, frecuencia absoluta, entonces las veces que se repite el dato, ¿cierto? Entonces el 0 se repite 8 veces y así sucesivamente para cada uno de esos números. Ahora, ¿qué es entonces la frecuencia absoluta acumulada? Esto básicamente es la frecuencia absoluta que tengo más lo anterior. O sea, es como el acumulado de las frecuencias absolutas anteriores. Entonces, por ejemplo, para la primera me correspondería entonces el 8, la frecuencia absoluta solamente, voy a trabajar con estos datos de aquí. El 8 más lo anterior, pero como anterior no tengo nada, entonces quedaría el mismo 8. ¿Sí? Ahora, para la siguiente frecuencia absoluta, sería 11 más lo anterior, más todas las frecuencias absolutas anteriores. Entonces sería 11 más 8 que hay, 19. Ahora, 13 más las frecuencias absolutas anteriores, a 13 más 11 más 8, que básicamente sería sumar 13 más 19, ¿cierto? ¿Cuánto hay ya 13 más 19? 32, ¿cierto? Si no estoy mal. Ahora entonces el siguiente dato sería frecuencia absoluta que tengo más lo anterior. 32 más 15, 37. 47, correcto. Y ahora 10 más lo anterior sería entonces 47 más 10, me va a dar 57. Y 57 más la que continuaba, o sea, 3 más la anterior, te me daría 60. Entonces, con ese último dato que tengo aquí, con ese último dato, yo puedo verificar entonces que realmente si tenga la totalidad de los datos pues, que me da mi información. Entonces yo voy a contar aquí por columnas, por tabla. Una tabla 1, 2, 3, 4 filas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿cierto? Y 15 por 4 me va a dar 60. O sea, efectivamente yo coloqué todos los datos que tengo aquí. Bueno, ahora sí, voy a borrar esas líneas porque de pronto aumentar los números más adelante. Listo. Entonces tengo ya todos mis datos. Frecuencia absoluta, las veces que se repite el dato. Frecuencia acumulada, entonces la suma de las frecuencias absolutas anteriores. Teníamos ahorita entonces aquí que una H, ¿cierto? Una H minúscula. Esa H minúscula, ¿qué representa? Eso se llama frecuencia relativa. ¿Sí? Esto escribo así bastante feito. Frecuencia relativa. Esa frecuencia relativa normalmente se expresa en porcentaje. ¿Sí? Esa frecuencia relativa normalmente se expresa entonces en porcentaje. O sea, nos va a indicar entonces es básicamente el porcentaje que representa cada frecuencia absoluta respecto al total de datos. ¿Sí? O sea, este 8% o este 8, ¿qué porcentaje sería acá con respecto al total? ¿Sí? Eso es lo que nos muestra aquí la frecuencia relativa. ¿Cómo calculamos entonces la frecuencia relativa? Para la primera, pues lo voy a colocar por acá aparte. Podríamos entonces hacer es como una regla de 3, pero después lo hacemos ya más fácil.
Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, este sería, si 60 equivale al 100%, ¿sí? Entonces 8, que son los que no suspendieron ninguna materia, ¿qué porcentaje representaría? Entonces, regla de 3, x entonces va a ser igual a 8 por 100, ¿cierto? Bueno, aquí lo coloqué al revés, o 100 por 8, eso no hay problema, dividido 60. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto da esa división? Pues como tenemos aquí ceros y ceros, entonces podemos cancelar este 0 con un 0 de acá. Entonces sería 10 por 8 daría 80, y 80 dividido 6. ¿Cuánto da esa división? ¿Quién sabe? 13%. ¿Cuánto? 13.33. 15.33, te alcancé a escuchar algo así, sí. 13. A 13.33. Ok. Si tengamos ahí como la calculadorcita a la mano para que de pronto me ayuden ahí como con las operaciones. Entonces 13.33. Entonces ese sería entonces nuestro porcentaje aquí. 13,33%. ¿Sí? Eso sería entonces nuestra frecuencia relativa, que la vamos a expresar siempre entonces en porcentaje. Para no colocárselo acá pues, no colocarse acá cada número, sino que lo vamos a escribir entonces aquí al principio de la H, al lado de la H. Bueno, igual entonces hacemos con el 11, ¿cierto? Entonces una forma rápida de hacerla sería entonces el 11 dividido el total de datos, y lo que da lo multiplicamos por 100. Es otra manera, pues es como lo mismo también. O sea, esta misma escritura que tenemos aquí, decimos, bueno, entonces como ahora es 11, entonces sería 11 dividido 60 y lo multiplicamos por 100 para que quede en porcentaje. Esta escritura que estoy escribiendo aquí es lo mismo que tenemos acá. ¿Cuánto daría eso? $18.33. 18.33. Ahora 13, la tercera frecuencia absoluta. 13 dividido 21. Sí, repiten, Jaime, por favor. 21. 67. 67. Sí, señor. Bien. Ahora 15. 15, 25. 25. Señor. 25% cerrado. Y 10, 16.67. 16.67. Y 3 sería 5%. 5%. Ok. Listo. Entonces, ya sabemos, frecuencia relativa, lo que nos representa entonces el porcentaje de cada una de las frecuencias absolutas. ¿Sí? La frecuencia relativa es el porcentaje que representa cada una de las frecuencias absolutas. Pero, ahorita que yo les mencionaba, en la tabla que nosotros estamos construyendo, también teníamos una H mayúscula. ¿Sí? Una H mayúscula. ¿Y qué es esa H mayúscula? ¿Sí? Eso es entonces, básicamente, la misma frecuencia relativa, ¿sí? Pero esta vez, ¿qué? Esta vez esa frecuencia relativa, aquí por lo que fue relativa es acumulada. Y también se expresa entonces en porcentajes, ¿sí? Esa frecuencia relativa también se va a expresar entonces en porcentaje. Bien. Corrijo aquí esto, que la palabra está mal escrita. Relativa. Ya tenemos entonces como las convenciones para nuestra tabla. F minúscula, frecuencia absoluta. F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? La H minúscula, frecuencia relativa. Y H mayúscula, frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Listo, entonces esa también. Esta H se representa entonces en porcentaje. ¿Sí? Y
Entonces esta representaría sería el porcentaje, pero de las frecuencias absolutas acumuladas, el de estas. Aquí hay dos formas de hacerla. Sacamos el porcentaje para estas, aplicando esta regla de 3, o simplemente lo que hacemos es sumar. Bueno, tenemos aquí por ejemplo 13.33, ¿sí? Porque es la primera frecuencia absoluta. Como no hay nada, entonces pasa igual. Pero para la siguiente, seguimos esto pues como nuestra lógica aquí sería entonces esta con esta, o sea, se suma la que tenemos más la anterior y nos da el resultado de la nueva. O sea, 13.33 más 18.33. ¿Cuánto nos daría eso? 13.33 más 18.33. 31.66. 31.66. Ahora la siguiente sería entonces 31.66 más la nueva frecuencia absoluta, o sea, más 21.67. 53.33. 53.33. Ok. Ahora S más 25. Daría 70. 78.33. Ok, Julissa, muy bien, muchas gracias. Qué bien esa nueva voz. Y 78.33 más 16.67. 95. 95. Sí, cerrado. Cerradito. Ok. Y 95 más 5 nos va a dar entonces 100. 100. Entonces mire que no perdimos ningún dato, ¿cierto? Y ahí bien a Jaime que nos está haciendo pues como los cálculos, porque Jaime aquí por ejemplo nos colocó 67 y aquí también nos colocó el 67, porque cuando hacemos esos valores de pronto en la calculadora aparece 66666. Entonces mejor pues como redondearlo, ya que este no se redondeó porque este estaba, o pues se hizo pues redondeo, pero como era la última cifra era un 3, entonces se redondea pues hacia abajo. Y esa cifra, la última era un 6, entonces se redondea hacia arriba, entonces daría 7. Para que no se perdieran datos y que nos quedara entonces aquí 100%. Estos dos valores, ¿sí? Recordemos aquí entonces, estos dos valores, este que es el 60% y este el 100%, son como valores de control. Nos determinan entonces que sí hemos contado todos nuestros datos y luego de que sí hemos calculado los porcentajes de forma adecuada, porque nos deben dar entonces 100%. ¿Sí? Bien. ¿Hasta allí hay alguna pregunta? No. Listo. Tomo ese silencio entonces como un no. Ya sabemos entonces que para calcular los porcentajes aplicamos básicamente regla de 3, ¿cierto? Entonces ya teniendo nosotros esa información, yo les podría entonces preguntar, ¿cuántos estudiantes perdieron, no perdieron materias? 13%. No, ¿cuántos estudiantes no perdieron materias? 32. ¿Qué digo? No, repite la pregunta. ¿Cuántos estudiantes no perdieron materia? 25. 25. Ahí ahorita dijo 32. Y No, esa, porque yo había escuchado de que cuántos habían perdido materia. no, ¿cuántos estudiantes no perdieron? No perdieron materia. 25. No, 25, 26, 27. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿De dónde lo sacó? A sumar lo que obviamente pues se gana de tres en adelante, ¿no? Ah, no, espere. Ajá. Porque aquí se suspendieron la primera evaluación. Pues eso es, no, aquí no es de evaluación realmente, sino que perdieron materias, ¿cierto? ¿Cuántos estudiantes perdieron materia? Aquí no vamos a hablar de que su primera evaluación, lo que pasa es que aquí Ah, está no, raro. entonces ese es el problema de cómo es que usted formuló mal la pregunta. No, por eso yo pregunté, ¿cuántos estudiantes? Yo siempre he hablado de materia, no de la evaluación, ¿cierto? Porque aquí parece que fuera una sola evaluación, ¿cierto? Que fuera una sola evaluación, Ajá. por ejemplo, y que la evaluación tuviese 5 preguntas, y entonces los de 0 fue los que no perdieron una pregunta, los de una te perdieron una sola pregunta, bueno, sucesivamente.
Pero aquí yo he hablado siempre de materias, ¿cierto? Entonces, ahorita repito la pregunta. Si esto es sobre materias, ¿cuántos estudiantes no perdieron ninguna materia? Mira aquí. ¿Este cero qué representa? Ese cero que tenemos aquí. Si esto habla sobre las 8, materias suspendidas, este cero qué 8, 8, representa? los que no perdieron. Es correcto. 8 estudiantes no perdieron, porque perdieron 0 materias. ¿Cierto? Entonces uno lo expresaría. Pues uno no habla de 0, ¿no? ¿Cuántas materias perdió? 0 materias, ¿no? No perdí materias. Entonces como de pronto en mi lenguaje pues, matemático al lenguaje natural. Listo, hasta allí. Ahora sí, si pregunto, ¿cuántos estudiantes perdieron una materia? 11. Ahí sí es, 11. ¿Cuántos estudiantes perdieron 2 o 3 materias? 28. Correcto, 28. 2 o 3, entonces sería esta, ¿cierto? Asuma esos dos datos. ¿Sí? Y listo, ¿cuántos estudiantes perdieron menos de 2 materias? Repito, ¿cuántos estudiantes perdieron menos de 2 materias? ¿Estos de aquí entrarían? No, No. 11. 11. Ah, 19. Por ahí dijeron 11 y dijeron 19. Sí, 19. Es que usted 19. confunde. No, yo no confundo. Yo sí te pregunté, ¿cuántos estudiantes perdieron menos de 2 materias? Yulisa, ¿por qué 19? Porque menos de 2 son los ceros y los unos. Entonces 8 más 11 son 19 Es que, no correcto. que perdieron menos de Ese, 2 materias. exacto. Ese 19 que tenemos aquí, eso indica entonces los estudiantes que no perdieron materia y los estudiantes que perdieron una materia. Entonces el 19 serían los que perdieron menos de 2 materias. Muy bien, Julis, así es. Entonces mire que eso pues, hay en términos pues como de preguntas, por valores, ¿cierto? Pero esa misma pregunta la podemos hacer en términos de porcentaje. Por ejemplo, porcentaje de estudiantes que perdieron menos de 2 materias. El 31.66. Correcto, 31.66, porque ahí nos muestra un acumulado, los que perdieron, los que no perdieron y los que perdieron una sola materia. Eso es. Entonces, para eso nos sirve esa tabla, para uno entonces tomar allí información y tratar entonces como de reorganizarla, ¿cierto? Y hacer como esas interpretaciones. Suponiendo lo que dice Deider, por ejemplo, suponiendo lo que dice Deider, que entonces si estos son materias, y él nos decía, bueno, uno pierde con más de 3, entonces yo podía decir entonces, si son materias, ¿cuántos estudiantes entonces, si es ya fin de año, cuántos estudiantes ganaron el año? Si se pierde con 3 o más, entonces ¿cuántos estudiantes ganaron el año? 32. Correcto, 32 estudiantes, porque es todo ese conjunto de aquí, ¿cierto? Los que no perdieron, los que perdieron uno, los que perdieron dos son los que se dan como aprobados, entonces nos daría 32. ¿Cierto? O podemos preguntar entonces cuántos estudiantes perdieron el año. Entonces vamos a decir 60, ¿por qué es el acumulado acá? No, sería ese 32 menos el 60, o básicamente sumar 15, 10, 3, que sería entonces 28, ¿cierto? Muy bien. Entonces, de allí la importancia pues como de organizar la información en tablas, porque nos ayuda entonces como a hacer ese ejercicio pues de interpretación. Bien, ahora entonces nos dice el inciso B. Elabora el gráfico respectivo de las frecuencias absolutas. ¿Sí? Gráfico respectivo de las frecuencias absolutas. Vamos a graficar simplemente es esta. Entonces, como estos son números, como son valores, entonces, ¿qué gráfico podríamos utilizar aquí? Un diagrama de barras, un gráfico circular, o un polígono de frecuencias, o un histograma, o algo así. Entonces, hay diferentes tipos de gráficos. El gráfico más usado, más común, por ejemplo, son los gráficos de barras y el gráfico de sectores o circular. ¿Sí? Pero entonces, como estos son datos, son números, son cantidades, de lo más recomendable es hacer un gráfico de barras.
Entonces, en este caso vamos a hacer es un gráfico de barras. Entonces yo voy a ayudar, entonces aquí voy a decir de pronto esto me permite hacer aquí. Listo, entonces a ver si de pronto lo sé, soy capaz de hacerlo. Entonces con esta, y me dice, el 0, ¿cierto? Estaría 8 veces. Bueno, primero voy a contar, entonces vamos a suponer que nuestra barra, nuestro gráfico lo vamos a hacer aquí. Porque es que tener un pulso con esto es bastante complicadito. Entonces, yo voy a intentar hacer un rectángulo aquí, que ese sería mi línea, mi eje horizontal. Esto me va a hacer trampa, no me va a dejar hacerlo lo que quería, pero bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Entonces dice, el 0 sube hasta 8, entonces voy a hacer el rectángulo hasta 8 cuadritos aquí. Entonces tengo 1, 2, 3, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tengo entonces mi primer rectángulo. Ese es entonces el de 0. ¿Sí? Luego me dice, el 1 debe subir hasta 11. Listo, entonces arrancamos aquí mismo. 8, 9, 10, 11. Ahí estaría mi 1. Los que perdieron 2 materias son 13. Me va a tocar mover los rectángulos un poco, pero bien. 13, sí. Vamos a moverlos primero antes de hacer esto. Voy a borrar aquí esto porque si no, no me va a caer. Que aquí tenemos uno que es de 15. Entonces pues vamos a estar enredados. Voy a estar yo enredado aquí con esto. Listo. Los voy a ubicar aquí. Ahora sí, entonces el 2 debe llegar entonces hasta 13. Entonces tengo aquí 11, 12, 13. Repito, este es el gráfico del 0, del 1, 2 materias suspendidas, ahora 3 materias aquí, los de 3, entonces son 15 estudiantes, entonces aquí llevo 13, 14, 15 y ya está aquí. Listo, los de 4 materias me dice que son 10, entonces a ver, subo aquí, en ese llevábamos 8, 9, 10, debe dar aquí. Y los de 5 materias dice que son 3 apenas. Entonces este simplemente llega aquí. Pues aquí haciendo un poquitico de trampa con esa cuadrícula y esa... Eso debe estar puesto pues sobre un eje, un plano cartesiano para que nos determine pues como las líneas. Aquí debiera una línea entonces horizontal, lo que pasa es que eso no me lo ayuda pues como a colocar, ¿sí? Y tenemos entonces aquí una línea vertical también que nos muestra pues como los gráficos. Entonces, ese gráfico en términos generales nos representaría lo que es las frecuencias absolutas para nuestros datos. Entonces aquí decimos, entonces si le colocamos en términos de los valores que tiene, aquí podemos entonces colocar 8, este es 11, 13, 15, 10 y 3. ¿Sí? Y el título sería entonces alumnos del primer curso con materias suspendidas. Alumnos del primer curso con materias suspendidas. Entonces dice, 0 estudiantes perdieron 8 materias, un estudiante perdió 11 materias. Entonces, mire, esta misma información que tenemos aquí en ese gráfico, en esa tabla, la tenemos aquí representada en esa gráfica que tenemos acá, ¿cierto? Listo. Esto es muy fácil entonces de hacerlo. Pues mire, simplemente es como con una cuadrícula y entonces empezar a ubicar allí como los rangos. Este gráfico se llama gráfico de columnas. En Excel, por ejemplo, si lo buscamos aparece como gráfico de columnas. Lo que pasa es que normalmente nosotros lo llamamos como gráfico de barras, pero cuando hacemos el concepto de barras estamos suponiendo o dando por sentado que las barras son verticales, pero Excel las entiende diferente. Si en Excel buscamos gráficos de barras, no aparecen, es horizontal, ¿cierto? Entonces Excel distingue gráficos de barras horizontal, gráficos de columnas entonces vertical, para que tengamos eso allí presente. Listo, entonces ese sería el inciso B de nuestro ejercicio, que es lo que nos están pidiendo allí.
Ahora en el C nos dice calcular la moda, la mediana y la media de los datos. Entonces, ¿qué es la moda? ¿Qué es la mediana? ¿Y qué es la media de los datos? ¿Recuerdan estos conceptos de moda, mediana y media? ¿Alguien que se recuerde qué es la moda? Bueno, Profe, sí, señor Luis. la mediana es el valor La medio cuando... moda, Sí, un la momentico. Daider. moda Se te escucha entrecortado, Daider. Espérate un momentico, por favor. Profe, Sí, señor Luis. la moda es el dato que más se repite, ¿verdad? Exacto, sí, señor. Eso. La moda es Eh, el dato entonces que más ajá, se repite, sí. Luego sígame, por favor, la media o mediana. la mediana. Sí, señor. Espera que no me acuerdo, esa sí no me acuerdo. Esa es la que se divide por el número de, de rangos que haya, ¿no? Sí, exacto. La mediana, por ejemplo, es como el dato que está en la mitad. Eso, sí, Es como señor. el dato que está en la mitad. Eso. Y la media, Es la que se le, ¿cómo es que es la? Esa sí no me acuerdo bien, bien. bien, tranquilo. Bueno, la mediana, perdón, la media es lo mismo que nosotros llamamos el promedio, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos nosotros el promedio? Sumamos todos los datos y lo dimos por la cantidad de datos que hay, ¿sí? Repito, moda entonces es el dato que más se repite, el que tenga mayor frecuencia absoluta. La mediana es el dato que está en la posición central, ¿sí? Mediana. Y la media es lo mismo que el promedio. O sea, ahí aquí hablamos entonces de media aritmética. Entonces básicamente es sumar los datos y dividirlos por la cantidad total de datos que haya allí. Bien, entonces en ese orden de idea voy a pasar aquí entonces a esta pizarra y voy a hacer lo siguiente. Como tenemos aquí un ejemplo, vamos a quitarlo aquí un momentico y lo vamos a colocar acá. Ahora sí. Aquí entonces recuerdo que estamos trabajando es esto, lo que son las tablas de frecuencia y medidas de tendencia central. Entonces en ese orden tenemos que las medidas de tendencia central son 3. Son las que mencionamos ahorita. Entonces tenemos la moda, ¿cierto? Que para nuestro caso, por ejemplo, la moda entonces es, si miramos acá, dice que la moda es el dato que tenga mayor frecuencia absoluta. Entonces lo buscamos aquí. La mayor frecuencia absoluta es 15. Entonces, ¿la moda es 15 o la moda es 3? La moda 3. 3. Correcto, la moda es 3, porque hablamos del dato, ¿cierto? Entonces la moda en este caso sería 3. O sea, según esta población, lo que está de moda es perder 3 materias. Algo ilógico, ¿cierto? Pues eso no nos va a pasar a nosotros. Entonces aquí la moda entonces sería 3. ¿Sí? Listo. Vamos a mirar entonces ahora el siguiente dato que tenemos que calcular es la mediana. ¿Sí? La mediana. La mediana entonces nos dice que es el dato que está en la mitad, ¿cierto? El dato que está en la mitad. ¿Cuántos datos es que tiene nuestra tabla de datos o nuestra información aquí? ¿Cuántos datos tenemos? Yulisa. 6. Yulisa dice que son 6 datos. Bueno, ella dice que son 6 datos y es por lo siguiente, porque tenemos entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos serían los datos que nos está diciendo Yulisa. Sí, es verdad que X representa el dato, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que el 0 está 8 veces. Entonces, nuestros datos son toda esa información que tenemos aquí. Ese es el total de datos que tenemos. Entonces, tenemos 60 datos.
Entonces, ¿cómo buscamos nosotros el dato que está en la mitad entre esos 60? Porque no es realmente pues como entre estos, ¿cierto? Porque te vamos a mirar. ¿Por qué no podemos tomar esos datos que están acá? Y ese sería. Sí, Luis. Ahí se acomodan de menor a mayor. Correcto. Sí. Eso es correcto. Entonces, por ejemplo, si miramos aquí, el 0 está 8 veces. Entonces yo voy a mirar aquí, entonces, vamos a decir que el 0 está 8 veces. Entonces me tocará entonces escribir el 0 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. El 1 está 11 veces, entonces tendría que escribir el 1 11 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El 2 está 13 veces. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. El 3 son 15 veces, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 veces. El 4 está 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. Sí, creo que es así. Si no estoy mal. 10 veces. Y el 5 está 3 veces apenas. Sí, vamos bien. Tenemos 1, 2 y 3. Bueno, miren, eso me tomó ese tiempecito, ¿cierto? Y es un poquito engorroso y apenas son 60 números. Pero ¿qué tal que trabajemos con una base de datos que tenga 500 números o 1000 números o más? Ya hacer eso, entonces se nos vuelve bastante tedioso. Entonces nos dice, vamos entonces a buscar el dato que esté en la mitad. Entonces, pues una forma sencilla entonces que uno puede hacer, bueno, si buscamos el dato que está en la mitad, entonces empezamos a tachar uno a cada extremo, ¿cierto? Uno a cada extremo. Pero eso, repito, sería engorroso. Entonces sabemos que hay 60 números aquí y que están organizados, como dijo Luis, de menor a mayor. Entonces vamos a buscar 60 números y necesitamos buscar la mitad. Entonces la mitad sería dividirlo entre 2, ¿cierto? Pero pasa algo con la mediana. Y es que los datos pueden ser, la cantidad de datos puede ser pares o pueden ser impares. ¿Sí? La cantidad de datos pueden ser pares o pueden ser impares. Entonces tenemos dos situaciones. En este caso, este es par, ¿cierto? La cantidad de datos aquí es par. Entonces, como es par, la mediana no vamos a tomarla aquí enseguida así, sino que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, bueno, el total de datos, que es en este caso para nosotros lo vamos a llamar n, le vamos a sumar 1 y lo dividimos entre 2. ¿Sí? Y lo dividimos entre 2. Te voy a mirar cómo nos quedaría aquí si nos resultaría pues como esto. Si no, intentamos pues hacer otra práctica pues que podemos hacer. Listo, entonces en nuestro caso serían 60 datos. 60 datos más 1 dividido entre 2. Entonces sería 61 dividido 2. Nos va a dar 30 y ¿qué? 30.05, ¿cierto? 30.05. O sea que nos llevaría entonces a llevarlo a 31. ¿Sí? Pues como redondearlo, entonces llevaría antes de llevarlo a 31. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Buscar este dato, el dato que esté en la posición 31. ¿Sí? El dato que esté en la posición 31. Entonces sabemos que hasta aquí van 8 datos, ¿cierto? Que el 1 estaba 11 veces. Entonces llevamos 19 datos aquí acumulados. Y el 2 estaba 13 veces, ¿cierto? El 2 estaba 13 veces. Entonces 19 más 13 se nos va a dar 32. Estamos mirando esta la frecuencia absoluta, básicamente lo que estamos haciendo aquí. Estos datos que están acá es lo que son las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Qué quiere decir entonces? Si este 2 es el dato que está en la posición 32, entonces ¿qué me necesita? El que es el 31. Entonces sería este dato. Pero este dato es un 2. ¿Cierto? Ese dato que tengo aquí es un 2. Entonces, una forma más rápida de hacerla, voy a irme aquí a la tabla, ¿sí? A la anterior, y voy a hacer lo siguiente. Lo que hicimos allá,
Bueno, 60 más 1 dividido entre 2 me da entonces 30.5. Entonces lo aproximo antes a 31, al dato siguiente, ¿cierto? Entonces sería 31. Entonces yo busco dónde está ese 31 en la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Entonces busco aquí en la frecuencia absoluta acumulada. Bueno, hasta aquí llevo 8 números. Hasta aquí llevo 19 números. El número 20 es un 2. El número 21, el número 30 es un 2. Hasta el número 32. O sea, el número en la posición 32 aún sigue siendo un 2. O sea que ese 31 está aquí. O sea que la mediana es 2. ¿Cierto? Porque el 3 arranca en la posición 33 hasta el 47. ¿Yulisa, sí? Sí, profe. Ok. Listo. Entonces una forma pues como de hacerlo con la frecuencia absoluta, porque a veces de pronto la información es bastante amplia, entonces es más fácil graficarlo, calcularlo de esta manera. ¿Sí? Utilizando pues como la tabla de frecuencias. Entonces ya sabemos entonces que en nuestro caso, nuestra mediana, ya no vamos entonces a escribir todo esto, ¿cierto? Todo esto que tenemos aquí, sino que simplemente entonces aplicamos esa fórmula. Bueno, ahora sí voy a borrar esto porque eso no lo vamos a volver pues como a hacer. Sería muy engorroso uno hacer esos cálculos, ¿sí? Y entonces ya sabemos que nuestra mediana entonces es 2, ¿sí? Nuestra mediana aquí es 2. El otro dato que necesitamos calcular es la media. Bueno, pero antes de pasar a la media, yo les decía aquí a ustedes, cuando los datos son pares, entonces le sumamos 1, ¿cierto? Algo que de pronto hacen algunas personas por ahí es que no le suman 1, sino que colocan entonces es n más 2 dividido 2. O sea, sería 62 dividido 2, entonces si no va a dar el dato concreto, 31, perdón, ¿cierto? Para que no redondear pues como a decimal. Esa es una forma que hacen algunas personas. Ahora, si los datos son impares, ¿cierto? Entonces por eso utilizo aquí, voy a cambiar aquí. En ese mejor vamos a colocar entonces el 2, 2 y así nos va entonces esto. Si los datos son impares, entonces ahí sí vamos a utilizar la del n más 1. N más 1 dividido 2. Caramba, ¿sintieron ese trueno? Sí. Y uno pegado con esos electrodomésticos. Ya. Uy, quieto. Bueno. Casi Entonces, la casa casi se cae. sí. Mire, por ejemplo, aquí, supongamos entonces que tenemos esta línea de datos. Tenemos, por ejemplo, que las materias perdidas eran 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5. Listo. Supongamos entonces que esos son nuestros datos. Entonces a eso le vamos a calcular la mediana. ¿Sí? La mediana. Entonces aquí es muy fácil uno decir, bueno, si son datos impares, entonces uno dice, es dividir los datos en dos grupos, ¿cierto? En dos grupos. Entonces uno dice, bueno, ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces tomo aquí 4 datos para acá, 4 datos para acá, y me queda entonces el dato en el centro. Este sería entonces mi mediana. Como tengo 9 datos, entonces sería 9 dividido entre 2, pero eso me va a dar es 4.5. Entonces por eso no coloco simplemente el número de datos, sino que le colocaría entonces el n más 1. ¿Cierto? El n más 1. Eso me va a dar entonces, en nuestro caso aquí, que son 9 datos, entonces sería 9 más 1 dividido 2. Y 9 más 1 dividido 2 daría entonces 5. El dato que está en la posición número 5. Y efectivamente, si miramos acá, aquí tenemos entonces posición 1, posición 2, 3, 4 y posición 5. Es el 2. ¿Cierto? Eso es lo que hacemos acá. En la que teníamos nosotros acá, de nuestro ejemplo, si aplicamos eso, por ejemplo, si aplicamos eso, aquí tenemos entonces cierta cantidad de números,
7 cantidades de números, y si lo dividimos a la mitad, aquí tendríamos entonces 30 números a este lado y 30 números a este lado, y en la mitad no nos quedó nada. ¿Cierto? En la mitad no nos quedó nada. Entonces, para que nos quede en la mitad, por eso entonces agregamos ese más 2. O sea, es para que nos queden estos dos que están aquí. ¿Sí? Para buscar las dos medianas, el dato que está en la posición, por ejemplo, en 29 y 30, son dos datos que están en la mediana, los sumamos y lo dividimos entre 2. Pero esos dos datos eran estos. Era 2 y 2. Y 2 más 2 daría 4, y 4 dividido 2 nos va a dar el 2 pues, que tenemos acá. ¿Sí? Ahí me disculpan los rayones, es que entonces quiero hacer un poquito muy gráfico con esto para encontrar pues como la mediana. Entonces, le repito, básicamente, si los datos son impares, entonces colocamos la cantidad de datos más 1, dividimos entre 2. Y ese número que buscamos, ese número que nos da ahí es la posición en que está la mediana. No es la mediana como tal, ¿cierto? Sino la posición. De la mediana está en la posición número 5, organizando los datos de menor a mayor o de mayor a menor, no importa. Y si los datos son pares, entonces la mediana la vamos a hacer es con n más 2 dividido 2. Y nos va a dar entonces la posición, que en este caso, voy a borrar aquí ahora sí, voy a organizar esto para que nos quede bien el PDF nosotros después. En este caso, ese dato entonces sería 62 dividido 2, O sea que que nos va a dar 31. ¿Sí, Daider? cuando es impar, se maneja el más 1. El más 1, exacto. Sí, señor. Cuando es impar, entonces lo vamos a hacer así, con el más 1. Cuando sea par, entonces pues, les colocamos entonces el más 2, para que nos vaya pues como más rapidito. Pero recuerden, nos va a dar la posición, ¿cierto? Porque ese 31, por ejemplo, si miramos nuestros datos, el 31 no aparece aquí. O sea, no hay un dato 31. Los datos son del 0 al 5, como nos dijo Yulisa, ¿cierto? Del 0 al 5 son los datos. Pero si hay un dato que está en la posición 31, y ese es este, el 2. El 2 está en la posición 31, porque ese llega hasta el 32. O sea que lo que uno ahí mira no es la frecuencia, sino la frecuencia absoluta. Absoluta, exacto. Para la mediana miramos la frecuencia absoluta. Listo. Ahora sí vamos entonces con el tercer dato aquí que vamos a calcular, y es la media. Recuerden que para la media, entonces el promedio, ¿cierto? Yo no estoy usando fórmulas, para eso hay formulitas. Estoy explicando esto como de forma mecánica, ¿sí? Pero para la media, para la mediana y para la media tenemos unas fórmulas más específicas que se las mostraré después. Vamos entonces a hacer la media. Dice que la media es la suma de todos los datos dividido el total de datos, ¿cierto? Entonces sería sumar 0 más 2, más 2, más 4, más 0, más 3, más 3, más 2, más 5. Entonces mire, toca sumar todos esos datos que tenemos acá. Pues sería algo engorroso, ¿cierto? Entonces, yo aquí para la media les sugiero lo siguiente. Hagan esto. Alejé un poquito aquí la A para hacer esto. Y aquí vamos a hacer X por F. ¿Por qué? El 1, pero el 0 está 8 veces. Si sumamos el 0 8 veces va a dar 0 más 0 más 0 más 0. Nos va a dar 0, ¿cierto? Nos va a dar 0. Luego vamos a empezar a sumar los unos. ¿Cuántas veces está el 1? Está 11 veces. Entonces sería 1 más 1 más 1 más 1. Ah, entonces hagamos simplemente multiplicación. 1 por 11, 11. Ahora, el 2 está 13 veces. Entonces multipliquemos 12 por 2, 26. El 3 está 15 veces. Entonces sería, la suma nos va a dar de el 3, 15 veces va a dar 45. El 4 está 10 veces. Entonces sería, esta multiplicación nos va a dar 40. Y el 5 está 3 veces. Entonces va a dar 15. Y esos datos, eso que está aquí, los sumamos. ¿Sí? Eso que está allí, lo sumamos. Entonces nos quedaría 11 más 26, serían 37, más 45, sería entonces 37, 77, 82, ¿cierto? 82 más 40,
122. Y 122 más 15, 137. Si me equivoqué, me corrigen por favor. O sea que esto, ojo, esto no hace parte de la tabla de frecuencias. ¿Sí? Eso no hace parte de la tabla de frecuencias. Eso lo coloqué aquí, adicional, para poder calcular la media. La estoy subrayando aquí, para poder calcular la media. Es una forma rápida de hacer la suma de esos números. Entonces, ya sé ya, la media, entonces me dice que es el total de datos, la suma del total de datos, dividido por la cantidad de datos que hay. Y repito, ¿cuántos datos que tenemos acá? ¿Sí? ¿Cuántos datos que tenemos aquí? Tenemos 60 datos, ¿cierto? Entonces, nuestra media, aquí para calcularla, ¿sí? Entonces serían 100, se me olvidó el número, 137 que nos dio, si hice bien la suma, dividido el total de datos, que son 60. Y eso nos va a dar entonces 137, voy a buscar aquí mi calculador un momento, porque no los alcanzo a escuchar bien. 137 dividido 60. 2.28. ¿Cierto? Pero como hablamos en términos de materias, entonces eso lo podemos redondear simplemente a 2. ¿Sí? Porque pues tomando la primera cifra decimal. Entonces como es menor de 5, entonces llegamos a 2. Porque usted no va a perder dos materias y un poquito de otra. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos ya que nuestra media en este caso también es igual a 2. ¿Sí? ¿Hasta allí? ¿Preguntas? Profe, no entendí lo último. Para calcular la media. Sí, señor. Entonces, para la media vamos a hacer lo siguiente. Y es que sumamos todos los datos. ¿Sí? Todos los datos los sumamos. Aquí no puedo colocar la simbología. Voy a dejar un espacio aquí para escribirla ahorita. Mira aquí, voy a regresarme. Para la media, ¿qué hacemos entonces? Hay que sumar todos estos datos, ¿cierto? Pero para no tener que hacer esa suma así como tan aritmética de 0 más 2 más 2 más 4 más 0 más 3, entonces nosotros los datos los tenemos aquí organizados, que ya están contados. Entonces si el 0 lo sumo 8 veces, porque me aparece el 0 aquí en esta tabla 8 veces, entonces si lo sumo 8 veces, entonces sería simplemente multiplicar 0 por 8, me va a dar 0. Ahora, ahí el 1 está 11 veces, entonces sería sumar 1 más 1 más 1. No, simplemente entonces multiplico 1 por 11, me va a dar entonces este 11 que está acá. Y así sigo con los demás. 2 por 13, me va a dar entonces 26. ¿Sí? Ahora, 3 por 15, 45. 4 por 10, 40. Y 5 por 3, 15. Y todo eso entonces lo sumo. ¿Sí? Voy a colocar aquí entonces el término como una suma. Eso me está mostrando es la suma de todos los datos. De la suma de todo eso me da 137. ¿Sí? Eso es para calcular la media. Porque la media me dice, sume todos los datos. Listo, 137. Ahora divídalos por el total. ¿Cuánto es el total? Aquí lo tengo. 60. Entonces por eso colocamos acá que la media es, en este caso, 137 dividido 60. ¿Sí? Dividido 60. Entonces nos va a dar aproximadamente 2. Bueno, la media o esos valores se representan entonces con estas letras. La media se representa entonces con una letra X y una barra arriba. Se representa así. Entonces, cuando hablamos de moda, entonces vamos a colocar apenas MO, MO. Cuando hablamos de media, entonces ME. Y cuando de mediana, perdón, ME. Y para la media, X con la barra. Y estas serían entonces las tres medidas de tendencia central para estos datos que tenemos aquí. ¿Sí? Manuela, Deider, Yulisa, ¿alguna pregunta? No. Ok, bueno, nos faltan 6 Ahora minutos. vamos para ya parcial.
Eh, eso.